a este conversatorio. Primero, pues darle las gracias al diputado José Luis Rodríguez por Pirela. José Luis Pirela es el director nacional del Movimiento Venezuela Independiente. Está haciendo una gira por todo el occidente del país, conversando sobre la Venezuela presente y futuro. Pues en primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por asistir a este evento. José Luis, aquí está movimientos como 20 Venezuela, Demócratas con María Corina, Juntos con María Corina, Fuerza Social Cristiana con María Corina, representantes también del voluntariado con María Corina, Alianza Bravo Pueblo, el Proyecto Venezuela y el movimiento de gente. Y concertación ciudadana. Movimiento Victoria y Libertad. Y el movimiento de Victoria y Libertad que preside Emma Vergara y Nadeso Guerrero también. Estos movimientos que están aquí fueron también movimientos de aliados en las primarias con María Corina. En casa del profesor Germán se hacía todo este tipo de reuniones. Bueno, le vamos a dar, para iniciar y dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, le vamos a dar las palabras al profesor Germán Roma, que quiere abrir el evento con unas palabras en nombre de todos los movimientos que están congregados el día de hoy. Sí, ha sido el socialismo, se ponía corbata. Qué bueno verlos nuevamente, después de aquellas tareas que se cumplieron, con la presencia. Pégase un poquito más el micrófono a la boca. Sí, sí. Ok. Desde acá. Ya voy. Dios proveerá. Bueno, sí, es un conversatorio con el diputado Pirela, José Luis Pirela, a quien esperábamos desde hace mucho tiempo. El cargo nos había comunicado que estaba por venir en aquellos tiempos en los que estuvimos en la campaña presidencial. Bueno, ya está aquí el diputado Pirela, porque quería dejar señalado esto como importante. Es que esta gente que está aquí, empezando por los voluntarios, por Marcos, por Juan, Pedrito Izarra, está aquí también, la gente de EMA, del movimiento de EMA, Victoria y Libertad, la Fuerza Social Cristiana, encabezada por Lujano y Jorgito. Los muchachos están aquí, los muchachos que estuvieron, Jesús. Con mucho cariño los saludamos a los dos que están aquí presentes. Y un gran aplauso, claro que sí. Los muchachos de 20, de por aquí andan varios, un cariño. Es que allá en mi casa, hermano, y los muchachos de Moca que estamos aquí. Sí, sí. Lo que pasa es que no los he nombrado a todos, porque la idea, Eduardo, es nombrarlos por edades, y estoy nombrando a los más jóvenes.
No, de ninguna manera, no crece. Algunos han hecho un gran trabajo y lo están haciendo y no lo han dejado de hacer. Porque son políticos de oficio, como somos muchos, todos. Y nos gusta el oficio de la calle, del pueblo. Ellos estuvieron ahorita en Chiguará, en Lagunilla, en Bailadores, regando la semilla de la fe y la esperanza. No han dejado de hacerlo. Muy bien. No han dejado de hacerlo. Estuvimos en la guerra. Por eso se me adelantó Eduardo, porque es que él es Santa Crucero de la calle Real. Yo soy del barrio del Hospital de más arriba, más calmado que él. Jugaban un equipo juntos. No, nunca. ¿Es mayor que yo? Yo soy un poquito mayor que él. Bueno, bienvenido a Mérida. Bienvenido a Mérida. Como él dice. Mérida, diputado Pirela, es una escuela. Ha sido siempre una escuela, no solo de la política, pero también de la política. Sí. Nuestra universidad ha sido una cátedra para lanzar, una catapulta para lanzar líderes nacionales en todos los escenarios. En todos los escenarios. Y ahorita, cuando estuvimos en la campaña de las primarias, yo, al igual que muchos de los que estamos aquí, dirigentes socialcristianos reconocidos, fuimos incluso autoridades partidistas, tanto el doctor Lujano, que está ahí, que fue presidente, como yo, fui secretario general de COPEC, y secretario general y presidente en tiempos victoriosos. Porque también a los políticos hay que medirlos por su victoria, no solo por su derrota. Porque hay políticos expertos en que se les recuerde por sus derrotas. Y ver estas caras aquí es ver las caras de nuestra casa, de mi esposa y mía, que la pusimos a la orden, porque en esos días 20 no tenía sede. Y porque los que motivaron la sede de 20 están aquí sentados. Edgardo, Fátima, que está allá, la arquitecta. Y por supuesto, todas estas caras. Que poco a poco fuimos animando y dándole apoyo a Martica, a Marta Hernández, esa extraordinaria dirigente líder que tiene Mérida, con la que cuenta Mérida por siempre, como siempre. Ya van a llegar los momentos de eso. No se apuren tanto, por favor. Y se van a repetir los tiempos, se deben repetir esas reuniones y esas historias. Hay que repetirlas con la misma calidad y el mismo altruismo con que nos prestamos todos, nuestras casas, nuestros carros, nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestras emociones. Porque hay que ver, mi querido diputado, qué belleza de campaña hicimos para la primaria y para la del mundo, aquí en Mérida, nuestra gente. Mire, este viejo amigo mío, profesor, que está aquí, Miguelito, agarrando su camioneta a irse para Timotes, él mismo manejando. Eso es un caso ejemplar. ¡Guau! Querido, apreciado, entonces se para. Bueno, ¿cómo está de animada la cosa aquí en Mérida? Que Alirio se puso corbata, parece que va a ser candidato.
Cuando fuimos a conocer, que Marta nos invitó, la casa donde se iba a instalar la directiva de 20, fuimos con Edgardo a la cabeza, Edgardo al lado de Marta. Edgardo nunca le falló a Marta, ni a 20, ni a María Corina, ni a nadie, porque Edgardo no falla. Es un papel mate, Edgardo. Es mejor que un papel mate. El papel mate a veces se le seca por el tiempo la tinta. A este viejo no se le seca la tinta. Yo quería saludarlos. Supieron que estuve enfermo, me operaron, estuve muy temorido, pero ahí hubo gente que dijo. Pero no, yo estoy aquí. Quiero que me vean. Quiero que me sientan. Yo estoy libre. Yo estoy libre. Mi mujer también. Mis vecinos también. Aquí tengo algunos vecinos míos. Estamos en forma y listos. Estamos como Tuto, mire cómo está Tuto. De bien, gracias a Dios. Y a la Virgen y a su deseo de vivir. A su querencia por la vida, por la familia, por la mamá, por toda esa gente linda. Recuerden que tenemos un compromiso, que es el compromiso del nuevo país, de la nueva vida. Nunca habíamos ganado el campeonato mundial ese que ganamos anteayer. Nunca lo habíamos ganado. Lo ganamos. Y lo ganamos en buena lid por nuestros muchachos. Esos son nuestros hijos. Esos muchachos que ganaron anteayer en Miami son nuestros hijos. Tenemos que querer más a nuestros hijos. En esa nueva sociedad que vamos a presidir con María Corina en la presidencia, tenemos que cuidar a nuestros niños. Desde la escuela para arriba, desde la escuela, desde el preescolar para arriba. Tenemos que fundar más preescolares en nuestras áreas rurales, a donde están nuestros niños sin escuela todavía. Tenemos que ir para allá. Tenemos que llenarnos los zapatos con el barro del camino. Ya no más patiquincitos, por favor. La política no se hizo para los patiquines. La política se hizo para los bregadores, para los que se levantan de mañana a salirle al sol, para los que van a la universidad a estudiar y a prepararse para el futuro, y al terminar en la universidad a trabajar, a luchar, a bregar, a buscar la fragua para escribir las mejores páginas de nuestra vida republicana que vienen. Los mejores años de la vida del país vienen. Ojalá y no sean los pasados, ni estos de ahora, y a lo mejor los otros también, si los podemos ir olvidando. Olvidemos tantas cosas, tantos errores, tantas fallas cometidas por nosotros, los socialcristianos y los socialdemócratas. Pongámonos en ese plan. Yo los convido, yo los invito, que reformulemos el camino, a que tomemos en cuenta la gente de la experiencia. Sí, no tenemos por qué dejar al lado a los viejos, por viejos, no. Y si quieren oír una plática sobre el futuro del país, hubieran oído la de bailadores del Risito que está aquí sentado.
nuestro querido y brillante profesor Luis Caraballo. Hay que repetir experiencias buenas, la experiencia de los voluntarios. Aquí están dos líderes fundamentales de los voluntarios regionales. Tenemos que tomar en cuenta los méritos de cada quien para poder construir un futuro nuevo, donde los nombres de cada quien estén escritos o que se escriban. Bienvenido a Mérida, diputado Pereira. Mucho cariño, porque usted no había podido venir por sus compromisos, o sí habría venido, pero no lo habíamos saludado. Pero su equipo, su grupo, su gente de Mérida hizo una extraordinaria labor aquí en la campaña de la primaria y de la campaña del mundo. Y eso hay que resaltarlo. Yo le pedí a Edgardo que me permitiera saludar. Hacía mucho tiempo que no saludaba en una reunión política, porque yo he estado muy separado de mis funciones políticas, ya no soy el dirigente que era. Pero sentí deseo de hablarle a esta gente linda que está aquí sentada, que no por poquitos no son valiosos, son sumamente valiosos. Aquí está la emoción del triunfo que tuvimos aquí en Mérida, que fue el primer estado del país. Y eso pasó por la mano del viejito de Pequeño. Pasó por ahí. Yo lo sentí pasar. Sin haber sido él un político de oficio ni nada de eso como yo. Yo sí soy un político de niño. Yo tengo carnet de Copel desde que tenía 11 años, ahora tengo 76. Y jamás me he ido de Copel. Pero nosotros fundamos, con este par de chamos que están aquí, Oscar y Jorge, fundamos los socialcristianos en Mérida. Porque en aquellos días Copey oficial no terminaba de declararse en favor de María Corina. Y ya nosotros estábamos con María Corina hacía muchos años, pero bastantes años de la Yo conozco esa seña porque Osvaldo estaba en los mismos. Eduardo. Osvaldo andaba en los mismos. Osvaldo, claro, Osvaldo y mucha gente dentro de Copey, y dentro de él también, y dentro del país nacional. María Corina fue un fenómeno que transformó no solo a quienes le apoyaban desde el principio, caso de Marta Hernández y caso de tanta gente aquí en Mérida. Algunos están aquí. María Corina se llevó consigo el país nacional. Lo tiene consigo y está creciendo cada día más. Pero ese no es el tema del cual quiero hablar. Quería hablar de esto, quería dar un saludo, quería hacer el reconocimiento a este equipo de ustedes aquí en Mérida que ha hecho un gran trabajo. Buenos días. Siempre. Bueno, José Luis, así como dijo Germán, aquí hay gente que recorrió toda la geografía del Estado, que prestó sus casas, que animó. Vimos la experiencia de la gente junto con María Corina, del voluntariado, de los demócratas que recorrieron el Estado haciendo foros y están haciendo foros con el profesor Luis Caraballo. Disertaciones que la gente quiere también escuchar. Vimos el trabajo de Alianza Bravo Pueblo. Vimos el aporte de los socialcristianos encabezados por Germán, Oscar. Pero gracias a Dios ya están aquí como muchos de los presos políticos
que han salido y los que faltan de salir. Porque en una democracia no puede haber presos políticos por pensar distinto. Bueno, en estos momentos me toca darle la palabra a mi amigo Edgardo. Con Edgardo, como él siempre lo ha dicho, nunca he sido político sino un empresario. Pero se metió en la campaña Lo disimula bien, ¿no? Sí. Recorrimos el estado en el carro de Edgardo, con gente de 20, con gente de demócrata, con el voluntariado, con la gente de Alianza Bravo Pueblo, con la gente de Juntos. En el carro compartimos con Edgardo toda la geografía merideña. Y los calentaditos. Y los calentaditos que siempre hacía la parada para tomarse su calentado en el Páramo o en la Panamericana o en la zona de Mocambique, su cerveza. Desea también. Aprendimos también mucho de él y él, como dice, aprendimos de todos, porque todos hemos aprendido, hemos sido una escuela. Aquí hay gente de experiencia que ha bregado y ha luchado por la democracia desde los años, desde el 98 para acá. 41. ¿Cuánto? 41 para acá. A ver. Esto es una reunión, como le dijimos a José Luis, que era una reunión no de multitud, sino de dirigentes, de gente experimentada, de gente que dio su tiempo, su esfuerzo, sus recursos económicos para que ganara María Corina en la primaria y el mundo la presidencia. Y que siguen haciendo el trabajo y siguen dándonos el entusiasmo para convertir en la Venezuela que todos aspiramos, una Venezuela próspera, digna, con democracia y libertad e igualdad para todos los venezolanos. Le dejo en el uso de la palabra a Edgardo. Buenos días a todos, agradecido profundamente de que estén presentes acá. Siempre estuvimos donde el profesor Germán, cosa que agradecemos. No siendo políticos, nos integramos y los resultados se vieron y se seguirán viendo. Les agradezco esto porque la visita de José Luis es importante en este momento que necesitamos conocer y aclarar las dudas que tenemos en la Venezuela del futuro. Ya algunos de nosotros somos parte de la Venezuela pasada, de la Venezuela presente, y estoy seguro de que seremos parte de la Venezuela del futuro. Gracias a todos. No alargo esto porque quienes me precedieron fueron bastante claros en su oratoria. Y con ustedes, nuestro amigo Bueno, mi más respetuoso saludo a esta reunión bendecida y hermosa que sin duda tiene las manos y los pies de la huella, de las ideas, de la profundidad. Y este tipo de conversaciones que estamos haciendo por el país no son sino la expresión de una visión para provocar la reflexión, para provocar la discusión, pero también para encontrarnos. Porque cuando le decía al amigo, en eso andaba Osvaldo también, que también popellano reconocido, y andaban muchos hombres y mujeres del país, buscando caminos, reencontrando desde una trocha abrir una autopista para reconstruir la democracia
en un país secuestrado y asfixiado por una alianza geopolítica macabra ante Occidente, protectora y protegida por potencias antidemocráticas como Rusia, Irán, con el patrocinio local de Cuba, nos obligan a pensar y a revisar nuestra historia, a revisar por qué estamos aquí, por qué un país como Venezuela tuvo que llegar donde llegó. Venezuela tocó fondo, Venezuela llegó al subsuelo, Venezuela tocó fondo materialmente. Todas nuestras instalaciones, toda nuestra infraestructura, todos nuestros hospitales, todas nuestras escuelas, todas nuestras universidades, y hablar de universidad en Mérida, que es una ciudad faro de luz en un país desorientado. Todas nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestras vías en el suelo, pero también en el suelo el país espiritualmente y éticamente, porque todo se corrompió, todo se echó a perder, todo lo echaron a perder, nos robaron la capacidad de soñar, nos retrocedieron 100 años. Y yo he escrito algunas ideas para no extenderme tanto, que hoy pretendo comentar acá. Pero no podemos hablar del futuro sin saber qué nos pasó, sin revisar qué nos pasó. ¿Por qué se agotó la democracia representativa en Venezuela? En Venezuela se agotó un modelo de democracia representativa. Se agotó por las constantes divisiones de los partidos políticos. Acción Democrática se dividió 3 veces y pudo volver a ser gobierno, pero no fue nunca el mismo partido. COPEI no posibilitó la renovación generacional que les hacía falta después de Luis Herrera. Los partidos emergentes de la democracia de izquierda democrática, como el MEP, se consumieron en sus luchas internas. El MAS se burocratizó. La causa R, después del extraordinario papel que hizo en el 93, con 10 senadores y 49 diputados, salió a cometer la estupidez de dividirse y le abrieron la oportunidad a las interrogantes y a las incógnitas. La antipolítica generada desde grupos económicos que después fueron perseguidos por quienes alimentaron. ¿En qué aviones se movió Hugo Chávez? ¿Quién dio el primer $1 millón para el proyecto de Chávez? ¿Por qué se jugó a liquidar los partidos históricos y los emergentes en función de la antipolítica? Se perdió en grupos económicos que se querían imponer como actores de la política, sustituyendo a la política y mediatizando su labor como actores económicos. Se perdió la noción de patria, se respeta la historia, la vocación de servicio disminuyó y se perdió en el camino. Las desviaciones también liquidaron el modelo bipartidista y de las fuerzas emergentes y dejaron la sociedad venezolana sin conducción política. Mientras Mérida los tenga ustedes, tiene una esperanza viva. Jóvenes y no tan jóvenes, pero tiene una vanguardia lúcida y esclarecida. Esa vanguardia estuvo atomizada y se reencontró.
Eso le pasó a toda Venezuela. Pero por eso perdimos el rumbo. Por todas estas razones que he mencionado, y una atomización de la potencia democrática. Por eso surgieron actores como Irene Sáez y como Chávez. A Irene, que se desinfló en el camino, y Chávez, que se coló con el apoyo de algunos sectores y luego traicionó el proyecto nacional y democrático que ofreció. Por allí se perdió eso. El régimen de Chávez abandonó ese proyecto que le ofreció a los venezolanos y asumió el modelo cubano. Asumió el modelo cubano y se resume, como yo le decía en una ocasión a Henry Ramos, en un almuerzo, Chávez planteó 3 cosas en un discurso de 3 horas. Partido único, y liquidó el frente que llamaban el Polo Patriótico, que eran 27 organizaciones para montar el Partido Único. El Partido Único es para imponer el pensamiento único. Chávez inició una consulta para establecer la reelección indefinida, porque ya no quería gobernar hasta el 2021, sino hasta el 2000 siempre. Y Chávez inició la política de confiscaciones ilegales en Venezuela que liquidaron el campo venezolano, que liquidaron la producción de cemento, que liquidaron la pequeña y mediana industria, que arruinó a los productores agropecuarios. Ese es el modelo de la estatización cubana. Es la persecución y liquidación del modelo de propiedad privada. Y mientras el mundo corre hacia el libre mercado, incluido China, donde puede ser, tienen una estructura republicana, comunista, pero una economía libre de mercado, con alta participación del capital privado, y por eso son la segunda economía del mundo. Entonces, en Venezuela Chávez giró hacia el modelo cubano y nos llevó a la desgracia que hoy tenemos. Pero esa alianza geopolítica ante Occidente estaba auspiciada por los Castro, por Rusia, por Irán, por el terrorismo islámico, por la guerrilla colombiana, por el narcotráfico, por la piratería petrolera y minera, entre otros actores. En toda esa dinámica se fueron 16 años hasta que llegamos al 2015. El triunfo de la unidad opositora en las elecciones parlamentarias de 2015 nos dio un parlamento para abrir importantes capítulos de lucha. Yo formo parte de ese parlamento. Se registraron avances de lucha, pero también contradicciones, también diálogos improductivos y retrocesos. En esas contradicciones, María Corina rompe con la mesa de la unidad democrática, con una postura crítica y radical. También rompió Henry Falcón, pero Henry Falcón fue a hacer lo opuesto de lo que hizo María Corina. María Corina la sacaron de la Asamblea Nacional en una maniobra del oficialismo a la que se prestaron sectores de la oposición. Y en el 2016, yo cuento a veces la anécdota, me la conseguí en la casa del embajador de Gran Bretaña en una fiesta a la que nos invitó a los diputados que estábamos recientes en ejercicio en el 2016. Y esa era la María Corina que nadie quería, que nadie invitaba, que nadie le tendía la mano. Era la María Corina que querían terminar de liquidar y a la que le tendimos la mano y la invitamos a recorrer el país y comenzamos por el Zulia. Esa programación la escribí y la monté yo. Solo hubo una actividad
adicional que movió mi agenda con ella, que era una reunión de exgobernadores copellanos en la casa de Copey. Y ella me llamó, yo le dije, le incluimos y vamos. Recuerdo que tiene una anécdota, porque el alcalde de San Francisco, que es muy violento y que después fue gobernador, dijo: a María Corina la vamos a joder cuando venga el suyo. Y cuando fuimos a la reunión con los gobernadores copellanos, recuerdo que el exgobernador Rodríguez, José Curiel, me dijo: José Luis, tienes que tener cuidado con María Corina allá en San Francisco, porque este tipo dice que la van a golpear y no sé qué. Y Osvaldo, que estaba sentado en la mesa, me miró, me picó el ojo y le dijo: José, Mapurite sabe a quién pega. A María Corina no le va a pasar nada. Y no le pasó nada. Y allí comenzó nuestra relación, sin ser de 20 y sin ser de la fracción 16 de julio, a la que después me incorporé en el episodio cuando le dimos la sanción moral a Rodríguez Zapatero, que pasó de intermediario a ser sencillamente un instrumento del régimen al servicio de sus sinvergüenzuras. Retomando el anterior punto, entonces Chávez y el chavismo se convirtió en un régimen, en una hegemonía totalitaria que amenaza la seguridad continental. Luego viene el fraude del 2018. Maduro se montó en un fraude y lo dejamos solo en su fraude. Quien lo acompañó fue Henry Falcón a legitimar la fraude. En el 2019 viene el surgimiento del gobierno interino con Juan Guaidó. No reconocemos a Maduro, lo desconocimos desde la Asamblea Nacional y lamentablemente, y no se trata de herir susceptibilidades, se trata de analizar lo ocurrido, el gobierno interino se convirtió en una oportunidad perdida. En una oportunidad perdida, la burocracia, los falsos diálogos y la corrupción. Corrupción expresada en casos como Monómeros, que me correspondió investigar, documentar y denunciar, con más de 300 documentos que presenté en la Fiscalía colombiana y que la Fiscalía venezolana los pidió en una rogativa. Caso Circo, el caso Alunaza. Alunaza está cerrada, tiene un candado puesto. Es una empresa de aluminio propiedad del Estado venezolano que está en Costa Rica. Y se la quebraron entre chavistas y gente del gobierno interino. Entre los dos se robaron cada uno un pedazo y después le pusieron un candado. A nombre de la unidad yo no me voy a callar esas cosas. Ni me las callé en el momento que correspondió decirlas. No era sencillo en aquel momento asumir la defensa de los activos de Venezuela en el exterior, pero lo hicimos. Y seguimos en esa política de contradicciones hasta que llegó el 2023. Y en el 2023, un conjunto de agrupaciones políticas, ciudadanas, hicimos una alianza con Vente y con María Corina. 2016 nos encontramos. 2023. Recuerdo como si fuera ayer la conversación que sostuve con María y le dije: llegó la hora. Llegó la hora de que rescatemos algo que perdimos. Perdimos el liderazgo legítimo de la oposición. No teníamos líder legítimo. ¿Quién era el líder legítimo? Quienes habían sido candidatos se fueron por el barranco acomodaticio. Rosales, Capriles, etc. Era hora de definir el tema del liderazgo. Un grupo de agrupaciones ciudadanas y políticas, una alianza con María Corina y con Vente,
Salimos a recorrer el país y aquí lo hicieron ustedes. Asumimos la candidatura de María Corina para las primarias, construimos un gran despertar ciudadano, porque esa no fue una campaña ni de maquinarias ni de millones, como el amigo aquí lo señaló. Fue una campaña de despertar ciudadano, donde cada quien puso su silla, su ventilador, su carro, su cartón, su cuaderno, su resma de papel, su energía, su creatividad, su dedicación, su honestidad, su vocación de servir, para construir una victoria y decir, sí tenemos un liderazgo democrático, sí tenemos un manager en la oposición y en María Corina, y ganamos ampliamente esa primaria sin ningún recurso que no fuera nuestro propio esfuerzo. Más de 3 millones de venezolanos le dieron a eso legitimidad. Vino un acto de fuerza, usaron un acto de fuerza para inhabilitarla ilegalmente y no pudo ser candidata. Pero el 22 de octubre sembramos la semilla de la victoria. La semilla de la victoria. María Corina le entregó la antorcha a Edmundo González, un hombre de reconocidos quilates, sin duda, aun cuando no fuese un perfil de candidato, de los candidatos que hemos tenido. Ganamos el 28 de manera abrumadora, pero además logramos algo que no habíamos logrado: demostrar que ganamos, tener las actas, demostrarle al mundo que ganamos las elecciones, demostrarle al mundo que teníamos la evidencia que hoy reposa en las sagradas actas que están en Panamá. Y eso provocó un nuevo esquema y una nueva relación de los sectores democráticos venezolanos con los aliados internacionales. La magnitud del fraude provocó la reacción indignada del mundo libre, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de gobiernos latinoamericanos. Tengo en mi cuaderno el plan de relación con los aliados del chavismo para neutralizarlos en el tema del 28 de julio. La relación, las conversaciones con Lula, con Petro, con Boric, para que en aquel momento se pronunciara en favor de las actas, era una necesidad política que logramos exitosamente. Los aliados del chavismo pidiendo actas al unísono con nosotros. Todo el mundo sabía que el chanchullo anunciado por Elvis Amoroso no era la verdad. Comenzó la activación de la comunidad internacional. Y los que se burlaron durante años de 20 de la Alianza Soy Venezuela y de la fracción 16 de julio, los que se burlaron de nosotros en la calle diciéndonos, allá vienen los marines, allá vienen los marines, ¿lo recuerdan? Allá vienen los marines. Coño, llegaron los marines. Llegaron los marines el 3 de enero. Y su risita, su sonrisita, se les convirtió en una mueca con una bofetada de la realidad. El 18 de febrero, desde el exilio, yo propuse públicamente y le envié una correspondencia al presidente Donald Trump diciéndole que el camino no era otro que activar nuevamente la operación antinarcóticos del Caribe y el Pacífico que él había montado en su primer periodo. Por cierto, debo decir aquí, como estamos en familia, que las habituales invitaciones en Colombia se les redujeron mucho después que dije eso. Mucha gente que me invitaba constante y frecuentemente a tomar café o a comer por allí dejó de invitar. Y algunos hasta me llamaron para expresar su preocupación de que yo dijera desde Colombia
que había que activar una operación antinarcóticos en el Caribe. El 19 de agosto, el presidente Trump volvió a activar esa operación, que tuvo su fase de culminación el 3. Y vino el 3, que todos conocemos, el 3 de los trasnochos, donde ninguno de nosotros durmió, pero no durmió ninguno de los 30 millones de venezolanos despiertos aplaudiendo la captura de Maduro. Y comenzó un proceso que es este que estamos viviendo. Pero comenzó con el pronunciamiento de Donald Trump el 4, cuando nos anunció el esquema de transición que él consigue. Los venezolanos tenemos que actuar frente a eso de manera inteligente, pero firme. Yo entendí a Donald Trump, lo leí rápidamente y le respondí que entendía su esquema, porque todos estábamos impactados, todos en shock, porque estábamos pensando que iban a llamar al mundo y lo iban a matar. Y la seña cambió. Y la seña cambió y tenemos que entender por qué cambió. Cambió por razones anteriores y por razones presentes. Cambió porque Donald Trump nos miró y nos sigue evaluando con un alto grado de desconfianza. Y la desconfianza tiene una justificación. Porque en el primer mandato de Donald Trump, y estas cosas no son agradables, pero necesario tenerlas presentes. En el primer mandato de Donald Trump, ¿qué observó? En el gobierno interino, Donald Trump hizo un acuerdo con los demócratas para garantizarnos el apoyo bicameral y bipartidista al gobierno interino. Donald Trump impulsó el respaldo y reconocimiento al gobierno interino de más de 60 países. Donald Trump facilitó los mecanismos para la operatividad del gobierno interino. Y cuando Joe Biden, en el momento electoral, apareció por encima de Trump en las encuestas, muchos compañeros del gobierno interino fueron a recortarse que Biden y a olvidarse de que nos había acompañado. Y después de las elecciones, Donald Trump cantó fraude y los compañeritos del gobierno interino estaban brindando con Biden. Y les voy a decir cómo me dijo un alto funcionario norteamericano. Donald Trump es un tipo de buena memoria. Almorzaba yo con un funcionario norteamericano y hablábamos del tema y me dijo, él es un tipo de buena memoria, es agradecido con la gente que es agradecido. Creo que el mensaje no pudo quedar más claro. La mayoría de los venezolanos no somos así. Pero yo quiero decirles a ustedes que la política utilitaria es una maldición. No se puede cambiar mal por bien, y lo digo aquí, donde hay social cristianos y gente con formación cristiana. No se puede, tú no puedes devolver mal por bien. Tú no puedes irrespetar a quien te tiende la mano. Yo sí creo que los venezolanos, si algo tenemos con Trump, independientemente de las diferencias que existan, es gratitud. En aquel momento el gobierno interino y ahora. Luego vino la reunión con María Corina y eso abuenó o mejoró muchas cosas. Y hay muchas todavía que debemos mejorar. Pero entendemos que nuestro papel es jugar a que esto culmine con un proceso electoral limpio, transparente, un proceso electoral que es gradual, que no es como nosotros quisiéramos, pero hay que trabajar con la realidad. La política no se trabaja con ilusiones, no se trabaja con deseos nos preñan, no se trabaja con el yo quisiera, sino con lo que tienes y con cuál es tu objetivo estratégico y qué hacer para alcanzar tu objetivo estratégico.
Ha comenzado un proceso de liberación de presos políticos. Faltan muchos civiles y militares y tenemos que mantener la campaña hasta que suelten el último. No voy a entrar en la discusión del debate técnico de la ley de amnistía. Si quiera saber algo sobre eso, que vaya y se lea al doctor Ortega Sánchez, por de todo lo que estudiamos derecho penal aprendimos. No es necesario caer en la trampa de Delcy sobre eso. Los venezolanos vamos a disfrutar mucho algunas cosas, pero también vienen momentos difíciles. Estamos disfrutando que se va Padrino López del Ministerio de la Defensa, aunque ponga un gorila como González López de ministro, pero ese no es el problema para mí, porque la salida de Padrino López va a abrir fuego en las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos candidatos había para ministro de la Defensa? ¿Cuántos candidatos había para el alto mando militar? Y entonces nosotros queremos caer en el desaliento. ¡Concha, le pusieron otro gorila! No. Es por encima que tenemos que montar. Es viendo que hay un proceso en las Fuerzas Armadas, entendiendo cuál es la situación de fondo nuestra, cuáles son los retos de Venezuela, de la Venezuela democrática. Nosotros teníamos un reto de ser mayoría, ese lo ganamos. Tenemos mayoría, somos mayoría en el país. Teníamos un reto de construir un liderazgo, lo tenemos, es María Corina. Tenemos el reto de reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas, ese lo estamos perdiendo, tenemos que revertirlo. Esa es una realidad. No nos caigamos a coba ni a cuento, ese lo estamos perdiendo y tenemos que revertirlo y ganarlo. Ese no lo hemos ganado. Llegó el momento de acelerar ese trabajo, de construir confianza con los sectores militares donde hay reservas morales. No hay reservas morales en las Fuerzas Armadas porque hay 300 oficiales presos. Si no hay reservas morales en las Fuerzas Armadas, ¿por qué tenemos 300 oficiales presos? Claro que hay reservas en las Fuerzas Armadas y hay que trabajarla. Tenemos que prepararnos para la batalla. Bueno, impulsemos una agenda democrática. Nosotros tenemos aquí un conjunto de proposiciones de Venezuela Independiente que pasan por establecer una coordinación con aliados internacionales, por impulsar una reforma constitucional. Otros creen que el camino es una constituyente, nosotros creemos que es una reforma de 11 artículos. Creemos que hay que construir con empresarios y trabajadores una política petrolera concertada en el nuevo esquema y en las nuevas tendencias petroleras del mundo. Creemos que hay que impulsar la defensa y preservación de los activos de Venezuela en el exterior, salvar a Citgo con asociaciones estratégicas e impedir despojos buitres con procedimientos ilegales y precedentes de arbitraje funestos, relanzar a monómeros como palanca agrícola en América Latina, relanzar a LUNASA. Hay que abrir la inscripción de los nuevos partidos políticos y la renovación de los partidos existentes. No es posible que los partidos sigan secuestrados en manos de unos bandidos que se vendieron y secuestraron a ADEA, COPEI y a un montón de siglas y símbolos partidistas. Eso tenemos que enfrentarlo entre todos. Eso no es un problema de los adecos ni es un problema de los copellanos, es un problema de los demócratas y no lo queremos entender. Queremos verlo como un problema aislado. Necesitamos que abran la inscripción de los partidos. 20 se quiere inscribir. Alianza Bravo Pueblo se quiere reactivar. Nosotros nos queremos inscribir en Venezuela Independiente. Necesitamos fuerzas políticas en alianza con María Corina activadas y legalizadas. Esa pelea la tenemos que dar. Buscar que se levanten todas las medidas judiciales que hay contra los partidos. Nosotros estamos proponiendo, cuando digo nosotros digo desde Venezuela Independiente, que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que designamos en el 2017 legalmente a través del Comité de Postulaciones, con el mecanismo que establece la Constitución y las leyes, sin violentar absolutamente nada, deben ser juramentados.
tienen derecho a juramentarse. Son magistrados designados por la Asamblea Nacional en el momento que corresponde, con los procedimientos que corresponden, en el tiempo que corresponde, y hay un grupo de tipos que están usurpando el espacio de esos magistrados del Tribunal Supremo. Nos permite eso restablecer un elemento de legalidad y nos permite cambiar la correlación de fuerzas en el Tribunal Supremo. Hay sectores políticos de la oposición que le tienen miedo a eso, porque querían convertir a nuestros magistrados en el exilio no mequetrefe, y son tipos con nivel, con preparación, intelectuales, juristas, abogados en ejercicio, escritores, asesores de empresas nacionales y extranjeras, gente de bien que vivía bien y que hoy son unos parias perseguidos fuera de Venezuela. Es un acto de justicia, compañeros. Algunos se hacen los locos frente a este tema. Creo que hay que crear un fondo. Tenemos que pelear por crear un fondo de economía que le dé énfasis al desarrollo agrícola, al turismo y a la pesca. Porque empezamos otra vez de manirroto con el tema petrolero y se nos olvida el mundo entero. Hay que hacer planes urgentes de reconstrucción de la infraestructura. Hay que sentar las bases para el cronograma electoral que permita recuperar la legitimidad de los poderes públicos. No es el mundo, no lo van a incorporar, entonces preparen elecciones creíbles, verificables, que nosotros vamos con María Corina hasta el final y les vamos a ganar las elecciones. Hay que renovar los poderes públicos con la nueva AN que elijamos. Todo eso que estén contando ahí es encargado. Es temporal y es transitorio. Hay que convocar elecciones regionales y municipales después, incorporando nuevamente las juntas parroquiales que las chavistas las eliminaron porque no les interesa que haya liderazgos sólidos en las bases parroquiales. Eso hay que rescatarlo. Es necesario impulsar la refundación sindical, magisterial y gremial. Los sistemas autoritarios siempre liquidan los partidos y los gremios para que no haya instituciones democráticas. Hay que asumir la defensa de los trabajadores, el rescate del salario, la reincorporación de los despidos injustificados, con especial atención a PDVSA, Ministerio de Energía y Petróleo, PEQIVEN, las industrias básicas y otros. Constituye, lo dije al principio, lo rectificamos como propuesta, una misión de alto valor ciudadano y republicano, la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es necesario conformar una fuerza política democrática con respeto por la diversidad que asuma la defensa de la gobernabilidad, y aquí me detengo un segundo antes de terminar. Miren, compañeros, todos ustedes conocen la historia de este país. Nosotros vamos a unas elecciones con María Corina y vamos a ganar. Pero tenemos que preparar todos estos pasos. Tenemos que preparar a la sociedad venezolana para defender la gobernabilidad y la estabilidad democrática. Aquí a algunos se les olvida que Rómulo Gallegos, que era un gigante, sigue siendo un gigante 70 años después. Ganó las elecciones con el 72% y gobernó 9 meses. Y nos metió en una dictadura de 10 años. Por cierto, en una dictadura sangrienta. Pero en este país la tergiversación, la desinformación y el irrespeto por la historia es tan grande que ahora nos quieren vender a Pérez Jiménez como la opción, al perejimenismo como la opción, como que ese fue un gran presidente, un criminal, un traidor. Y yo quisiera saber si alguien puede explicarme cómo se vive en Madrid 50 años sin trabajar, en una mansión de 5 hectáreas, llena de lujo, llena de carros y llena de cosas. Entonces nos están vendiendo que Pérez Jiménez era un tipo chévere. Eso es lo que hay que rescatar, volver a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez nos devolvió a una sociedad de esclavos, a una sociedad que no podía opinar, que no podía pensar. Pérez Jiménez fue un acto de traición
Pérez Jiménez traicionó primero a López Contreras, que le dijo que lo iba a acompañar para que volviera después de Medina. Pérez Jiménez participó contra Medina y Pérez Jiménez participó contra Gallegos, pero además Pérez Jiménez asesinó a Carlos Delgado, que fue su compañero de conspiración. Bueno, ese tipo de valores son los que nosotros vamos a dejar que prosperen, que surjan o resurjan en la sociedad venezolana. Eso es demasiado infeliz y demasiado pobre. Nosotros tenemos que preparar esta nación para despertar. Y aquí quiero decirlo con toda responsabilidad. Esto no es un problema de 20 ni de un partido exclusivo. Esto es un problema de la sociedad venezolana. El sectarismo, y aquí hay unos jóvenes de 20 a quienes se lo digo desde el corazón, el sectarismo no es el camino. Los adecos se equivocaron en el 48. No jugaron a abrir la compuerta, se cerraron y lo derrocaron con un gigante como Gallegos. 72% sacó Gallegos en aquella elección. Hicieron un gobierno, un gabinete blanco. Se equivocaron nuestros amigos adeptos ahí. No activaron las fuerzas sociales que tenían respaldándolos y en un madrugonazo acabaron con la esperanza democrática de un país y nos metieron en una dictadura sangrienta de 10 años que nos devolvió al siglo XIX. Eso no nos puede volver a ocurrir. Venezuela tiene que trabajar con paciencia pero con sentido estratégico esta transición rara que estamos viviendo para culminar en un proceso electoral con una victoria que coloque a María Corina presidente con mayoría parlamentaria y que activemos las fuerzas de la sociedad para defender la gobernabilidad, para defender un país donde haya Estado de Derecho, donde haya democracia, donde se respete la constitucionalidad y un país de progreso y de bienestar económico. Tenemos que convertir a Venezuela en una potencia económica, en un ejemplo para América Latina, en un faro de luz para el mundo, en un país con un alto nivel de educación, de formación y de cultura. Aprovechar la experiencia de todos estos hombres que tienen 50, 60 años de lucha y ponerla al servicio de ese proyecto democrático, plural y diverso que estamos defendiendo. Tenemos una gran oportunidad, pero no la desperdiciemos, no la lancemos al despeñadero por razones egoístas, por razones sectarias, por estar queriendo controlar todo, por estar queriendo poner al mío. Tenemos que jugar con una visión de trascendencia, con respeto por la historia, con vocación de servicio y con sentido de trascendencia. Dios con nosotros. ¡Viva Venezuela! Esta oportunidad iniciamos con el derecho de palabra y el que quiera hacer una pregunta o una reflexión, pues levanta la mano, ¿verdad? Y le damos el derecho de palabra. Escucha. La señorita. También hay que darle las gracias al Colegio de Ingenieros por prestarnos este espacio para la disertación de la Venezuela presente y futuro. Adelante, su nombre. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Milena Contreras. En esta oportunidad, primero que nada, quiero solicitar una disculpa pública. No pude estar de manera puntual, pues vengo de viaje, mas aún y sin embargo es de gran importancia, primero que nada, dar la bienvenida a todos los presentes y elevar la voz del campo. Muy orgullosamente, en este momento, voy a aprovechar este espacio para solicitar el apoyo no solamente del Estado Mérida, sé que me encuentro en este momento frente a intelectuales y
personas que realmente representan los diamantes que quieren darle luz a nuestro Estado, que hemos arriesgado todo a nuestras vidas por lograr lo que hasta ahora hemos logrado, que es una victoria contundente en el Estado Mérida, que cada día estamos más fuertes que nunca con nuestro respaldo a nuestra líder María Corina. Más aún y sin embargo, en nuestras zonas agrícolas, Mérida, su principal economía es la agricultura. Tenemos 23 estados en cual soportan la economía de nuestro estado Mérida y vemos cada vez más la vulnerabilidad en el gremio agrícola. Una de esas condiciones es el contrabando, que viene afectando a nuestros productores. Bien sabemos que en estos camiones no solamente se transportan rubros agrícolas, sino que además es un medio de transporte utilizado para traspasar desde Colombia hacia el centro del país todo lo que es el contrabando. No queremos tapar el sol con un dedo, se están transportando drogas. Ustedes han observado cómo nuestros agricultores han venido elevando esta problemática en Caracas, pero hoy solicito el apoyo a todos aquellos que nos permiten la vida gracias a la producción agrícola y que los estamos dejando solos. Tenemos muchos intelectuales, muchos profesionales y sobre todo ingenieros, a los cuales elevo y solicito el apoyo para el gremio agricultor y que nuestra líder pueda tomar la referencia de un punto contundente. ¿Qué vamos a hacer con la importación desleal contra el contrabando que viene ingresando a nuestro país, afectando a la producción nacional? Tengo un proyecto y quiero compartirlo con ustedes. Hemos visto cómo de manera irregular a nuestros agricultores se le han considerado coloquialmente como las vacas lecheras de los organismos de seguridad. Por eso quiero crear una plataforma digital. Quisiera contar con el apoyo del Colegio de Ingenieros, con el apoyo de la sociedad civil, con el apoyo del partido de María Corina, que lo pudiéramos utilizar también para la campaña. Esta plataforma digital es una herramienta que la podemos encontrar en cada celular para que a la hora de cualquier intervención de manera irregular por parte de algún tipo de funcionarios que siempre han extorsionado a nuestros gremios productores por cosas simples, sin tener el derecho a una asistencia y asesoría jurídica de nuestros abogados, de un equipo que pueda brindarle la asistencia y la representación jurídica a cada uno del gremio de transportistas y gremio agricultor. Quisiera contar con el apoyo de ustedes para darle forma a este proyecto que tenga el sello ulandino, el sello merideño y que no solamente sea para la región de Mérida, sino para todo el territorio nacional 24/7, en cualquier área de las rutas del territorio venezolano, por donde cualquiera de nuestros camioneros esté llevando su mercancía y de igual manera nuestros productores a nivel nacional. Quiero llevar un caso muy triste en el cual me he venido también involucrada y he sido afectada por defender a dos agricultores de Pueblo Llano, a los cuales se les detuvo un vehículo el día 4 de enero por celebrar la caída de Maduro. El vehículo fue trasladado hacia la fiscalía. Yo los acompañé a la fiscalía a intervenir de manera de que no tenían ningún video y resulta que hemos sido últimamente presionados por medio de los organismos públicos, organismos de seguridad del Estado Mérida, en los cuales nos intentaron sembrar un arma dentro del vehículo. Yo tengo el video y de verdad a esos jóvenes no les quisieron entregar el vehículo por fiscalía. Ahora, después de 3 meses, lo mantienen allí en el tribunal y quiero solicitar ante ustedes que nos puedan ayudar a solucionar este problema con estos jóvenes. Son jóvenes de 18 y de 16 años, productores agrícolas, que todo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación están en este vehículo. De manera irregular se están aplicando situaciones por ende político y les pido a ustedes que nos pudieran ayudar a solucionar el problema de estos jóvenes. Muchas gracias y bueno, agradecida por escucharme. Agradeceré de antemano a cualquiera de ustedes que formen parte de este proyecto de la plataforma digital. Sé lo importante que es, muchos de ustedes, seguro estoy bien en un arraigo orgullosamente campesino, que nos llena de honor y de orgullo donde quiera que llegamos. No solamente es gente noble, honrada y trabajadora, sino que también nos garantiza la vida. Y yo creo que en esta institución y en los partidos es hora de honrar
a aquellas personas que dan tanto por nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No más derecho de palabra? Entonces, damos por concluido. Damos por concluido el foro. Muchas gracias y pasamos a un breve refrigerio.